Cape Coral, Florida, 7 de octubre de 2019, una ciudad costera en el suroeste del estado. Christine Melton, de 35 años, trabajaba como mesera. Era una mujer llena de vida. Una noche salió a divertirse con una amiga. Fueron a un bar. Allí conocieron a un tipo de 25 años, tatuado, carismático, que decía llamarse Wade Wilson. Compartieron algunos tragos, risas y compartieron la noche. Terminaron en la casa de Christine. La amiga se fue. Horas después, Christine amaneció muerta, estrangulada en su propia cama. El responsable no huyó lejos. Esa misma mañana, mientras manejaba el auto robado de su primera víctima, vio a otra mujer caminando por la calle. Se llamaba Diane Ruiz. Tenía 43 años. Diane tenía una hija y una vida por delante. Ella iba caminando a su trabajo. Wilson se detuvo. Le pidió indicaciones. Él le engañó para que subiera al auto. Después la golpeó, la estranguló y cuando su cuerpo yacía inerte en el asfalto, pasó por encima con el coche una y otra vez, hasta sus vísceras quedar regadas en el piso. Entre un crimen y el otro apenas pasaron 2 horas. Soy José Manuel Arrieta y esto es Asesinos en Serie. Aquí desenterramos los secretos de las mentes más retorcidas de la historia. En este momento, te invito para que te suscribas y si puedes dejarnos una reseña, también te lo vamos a agradecer. Además, en la descripción de este episodio van a encontrar un correo donde pueden enviarnos sugerencias. También encontrarán un enlace donde nos pueden invitar a un café. Wade Steven Wilson nació en 1994 en Florida. Sus padres biológicos eran adolescentes y poco después de nacer fue dado en adopción. Su familia adoptiva, Steve y Candace Wilson, lo describieron como un niño alegre, pero algo empezó a torcerse. Con el paso de los años, Wade se volvió retraído, errático y deprimido. Luego llegaron las adicciones. Y después, según sus padres, la paranoia y los delirios. En la escuela ya mostraba problemas. Suspensiones frecuentes, agresividad, consumo temprano de drogas. A los 18 años, se reencontró con su padre biológico, Steven Testa Seca. Tuvieron una relación esporádica, marcada por la tensión y la distancia. Años después, esa conexión sería clave para detenerlo. Para cuando llegó a los 20, Wilson ya tenía un extenso historial delictivo. Robos, allanamientos, violencia doméstica. Incluso fue acusado de violación y secuestro en 2015, aunque fue absuelto. A principios de 2019, una exnovia lo denunció por golpearla y estrangularla. Las autoridades no encontraron motivos suficientes para arrestarlo. Aquí fue donde las autoridades tuvieron la primera falla, porque 9 meses después, Wilson mató. El 6 de octubre de 2019, Wilson fue a un bar en Fort Myers con su novia. Allí conocieron a Christine Melton y a su amiga. La noche siguió normal. Después del cierre,
El grupo se fue a la casa de un conocido. Cuando la novia de Wilson quiso irse, él decidió quedarse. Terminó en el departamento de Christine Melton. La amiga de Christine se fue. Las versiones son confusas. Algunos testigos dijeron que Christine y Wilson habían tenido relaciones. Lo que se sabe es que, en algún momento de la madrugada, Wilson la atacó mientras dormía. La mató estrangulada, con las manos, cara a cara, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos. Luego, huyó en el auto de Christine. La mañana siguiente, Wilson condujo hasta el lugar donde trabajaba su novia. Intentó obligarla a subir al auto. Ella se resistió. Forcejearon. Wilson la golpeó fuerte, pero ella logró escapar y llamar a la policía. Wilson huyó. No había terminado. Poco después, vio a Diane Ruiz caminando por la calle hacia su trabajo. Wilson detuvo el auto. Le pidió indicaciones para llegar a una escuela cercana. Diane accedió a ayudar. Entre la conversa, él la convenció de subir al vehículo. Dentro, la golpeó, la estranguló, la sometió y después la tiró al asfalto. Cuando la sacó del auto, Diane aún se movía. Entonces Wilson hizo algo que los fiscales calificarían como frío, calculado y premeditado. Pasó por encima del cuerpo de Diane con el auto. Una vez, otra vez, hasta 20 veces. Su cuerpo fue encontrado días después en un campo cercano. El fiscal, Andrea Gardings, describió el caso con una frase escalofriante: esto no fue más que matar por matar. Los especialistas que evaluaron a Wade Wilson identificaron un perfil complejo y peligroso. En primer lugar, múltiples diagnósticos. Los psicólogos de la forense presentaron un cuadro complejo. Wilson había sido diagnosticado con trastorno bipolar, depresión, ansiedad, trastorno esquizoafectivo y trastorno de la personalidad antisocial. Sufría de un deterioro neurocognitivo. Su cerebro, literalmente, no funcionaba como el de una persona normal. En segundo lugar, antecedentes de trauma cerebral. Un neurólogo testificó que Wilson había sufrido múltiples golpes en la cabeza, accidentes automovilísticos, conmociones en la escuela secundaria, palizas. El médico concluyó que los traumas explicaban su impulsividad, sus emociones abrumadoras que actuaban sin ningún tipo de control por parte de la corteza frontal, la zona del cerebro que frena los impulsos. En tercer lugar, el argumento de la defensa. Wilson dijo a los médicos que era bueno hasta los 11 años, hasta que empezó a sentir que se estaba volviendo loco. Sus abogados argumentaron que no era plenamente responsable, que su salud mental lo había consumido. Pero los fiscales no lo compraron. El psicólogo forense de la acusación, Michael Herkhoff, sostuvo que no había pruebas suficientes de un trastorno psicótico. Para él, la causa era más mundana y a la vez más aterradora. Wilson era un adicto, con un largo historial de abuso de sustancias que había perdido todo contacto con la realidad. El jurado les creyó a los fiscales.
Después de matar a Diane Ruiz, Wilson huyó, terminó en una casa deshabitada, donde se escondió, pero antes llamó a su padre biológico, Steven Testaseca. La conversación fue bien fría. Wilson le dijo que había hecho algo irreversible, que 2 personas no volverían. «Soy un asesino», declaró según el testimonio del padre en el juicio. Peor aún, según su padre, Wilson no sonaba asustado, sonaba emocionado. «Quería que yo sintiera lo mismo que él sentía», dijo Steven, «lo habría vuelto a hacer». El padre no dudó, llamó a la policía, les dio la ubicación. Wilson fue arrestado el 8 de octubre de 2019, en la casa abandonada donde se escondía. Durante el arresto, ocurrió un episodio que muestra la desconexión total de Wilson con la realidad. Se ofreció a llevar a los detectives hasta el cuerpo de Diane Ruiz, a cambio de una comida rápida. Quería canjear la vida de una mujer por una hamburguesa. El juicio comenzó en junio de 2024. Wilson enfrentaba 6 cargos, incluyendo 2 por asesinato en primer grado. La fiscal, Sarah Miller, presentó las pruebas: ADN, el auto robado, los testimonios. El padre biológico testificó en contra de su hijo. La novia que sobrevivió al ataque también declaró. Wilson no se declaró inocente, simplemente no testificó. Permaneció en silencio mientras las familias de Christine y Diane lo miraban desde la barra. No mostró emociones y, por supuesto, tampoco mostró remordimiento. Solo miró, impasible. El 12 de junio de 2024, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En la fase de sentencia, el jurado no necesitaba unanimidad. La ley de Florida permite recomendar la muerte con solo 8 votos de 12. El veredicto fue contundente: 9 votos a 3 para la muerte de Christine Melton, 10 votos a 2 para la muerte de Diane Ruiz. El 27 de agosto de 2024, el juez Nicholas Thompson impuso 2 sentencias de muerte. Sus palabras fueron duras. La evidencia demostró que ambos asesinatos fueron atroces y crueles, y que el segundo fue frío, calculado y premeditado. La fiscal estatal Amira Fox declaró: «Llevo 34 años en esto. Nunca había visto a alguien tan malvado como Wade Wilson». Actualmente, Wilson está en el corredor de la muerte en la institución correccional Unión, en Raiford, Florida. Su ejecución no tiene fecha. Sus abogados apelan la sentencia, argumentando que la ley que permitió la recomendación de la muerte no debería aplicarse a crímenes cometidos antes de su aprobación. Este caso tiene una arista más, una que lo hace único y a la vez profundamente enfermizo. Cuando las fotos de Wilson tatuado y sonriente comenzaron a circular en las redes sociales, surgió un fenómeno perturbador. Cientos de mujeres empezaron a enviarle cartas de amor a la cárcel. Miles, según algunos medios, aunque no me sorprende, porque es común cuando un asesino es arrestado. Se hacían llamar las esposas de Wade. Le enviaban fotos explícitas, le ofrecían su cuerpo. Una de sus admiradoras le dijo a un medio: «No me importa que sea un asesino». En las conversaciones telefónicas grabadas, Wilson se mostraba violento, manipulador y sexualmente explícito. A una de ellas le dijo que era tan sexy que podía masturbarse hasta arrancarse el pene. A otra le dijo que quería hundir los dientes en sus nalgas. Ellas no se espantaron.
le respondían con más devoción. Le suplicaban que las dejara embarazadas. Este es el mismo patrón que vimos con Ted Bundy, con Richard Ramírez o tal vez que vamos a ver con Charles Manson. Asesinos que, por su apariencia o su labia, generan una atracción malsana en ciertas personas. Es un fenómeno que la psicología criminal aún no termina de explicar, pero que habla de una desconexión profunda con la empatía y la moral. Wade Wilson no es un antihéroe de Marvel, no es un personaje de ficción al que haya que aplaudir. Es un hombre que, en 2 horas, destruyó 2 vidas y condenó a su familia a un dolor eterno. ¿Qué falló? Falló el sistema nuevamente, que no lo detuvo cuando ya tenía denuncias por violencia. Falló su familia, que lo vio derrumbarse sin poder hacer nada. Falló la sociedad, que aplaude a asesinos porque son guapos o diferentes. Pero Wilson también falló. Eligió matar. Eligió estrangular a una mujer dormida. Eligió pasar por encima de otra con el auto. Eligió sentir excitación, no remordimiento. Sus padres adoptivos escribieron una carta al tribunal. Wade era un niño alegre, pero en la adolescencia empezó a alejarse. La adicción se sumó a la enfermedad mental y se volvió paranoico y delirante. Sentimos una profunda pérdida. La pérdida es real, pero las de las víctimas es aún mayor. Christine Melton era una mesera que trabajaba para salir adelante. Diane Ruiz era una madre que caminaba hacia su trabajo, a la que un desconocido detuvo para pedirle una dirección. Esa dirección la llevó a la muerte. Wilson sigue vivo, respira, come y probablemente en el momento que estás escuchando este podcast, él recibe cartas de amor. Diane y Christine no. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que sabes que le puede gustar. Y si quieres apoyar este podcast para que pueda seguir investigando casos que la historia oficial prefiere olvidar, el enlace para tomarnos un café está en la descripción. Soy José Manuel Arrieta y esto fue Asesinos en Serie. Nos escuchamos dentro de 8 días.